González y muy buen día nuevamente a todos. El día de hoy tenemos un webinar con un tema que para muchas personas nos han dicho que es bastante atractivo y que quieren conocer más. El webinar del día de hoy se titula Quantum SD-WAN, uniendo negocios y seguridad, y nuestro speaker es Lucas García. Él está basado en Buenos Aires, Argentina, y el día de hoy en español nos va a ayudar para poder despejar dudas relacionado con este tema. Los invitamos para que tenemos diferentes cajitas aquí en el Zoom, yo creo que muchos de ustedes ya saben cómo utilizarlas. Entonces, en el Q&A los invitamos para que nos puedan dejar sus preguntas y que les ayudamos con las respuestas en el transcurso del webinar. Y si hay preguntas relacionadas con un mismo tema, las vamos a resolver al final de este webinar. Entonces, los invitamos para que se queden, nos acompañen hasta el final, porque tenemos 3 regalitos que vamos a dar al final. Y queremos que uno de estos sean de los ganadores y alguno de ustedes que nos acompañe. También los invitamos para que se unan a nuestras redes sociales como Checkpoint Software. Entonces, así nos encuentran en LinkedIn y ahí van a tener información tanto de Checkpoint Software corporativo como Latinoamérica. Entonces, sin más, muchas gracias Luis el día de hoy por acompañarnos. Y adelante, cualquier cosa, yo estoy aquí para cualquier apoyo. Bueno, gracias Luz por la introducción. Buenos días a todos. Gracias por sumarse a este webinar de Checkpoint, donde vamos a tratar el tema de Quantum SD-WAN, uniendo negocios y seguridad. La sesión tiene una duración aproximada de 30 minutos promedio y luego vamos a mostrar un ambiente de demo de SD-WAN que tiene una mezcla de algunos elementos de productivo del mundo real para que quede la foto más completa de lo que vamos a presentar. Durante la sesión pueden ir haciendo las preguntas que crean conveniente en la sección de Q&A, donde van a ir siendo respondidas a medida que las hacen, gracias a nuestro moderador Carlos Uribe, que nos acompaña en esta sesión. Y luego, cuando sea el momento de la presentación de demo, también pueden hacer preguntas y las vamos a ir respondiendo en ese momento. Bueno, aquí tenemos la pequeña agenda. Nosotros gestionamos una pequeña introducción para darle un contexto a dónde estamos dentro del portafolio de soluciones de Checkpoint con la solución de Quantum SD-WAN. Vamos a hacer un repaso general por la tecnología y cómo funciona una vez desplegada y cuáles son las configuraciones y los casos de uso más habituales que hay que trabajar. También les vamos a dar una vista de cuáles son los próximos features que vamos a incorporar en la solución y luego vamos a pasar a lo que es la demostración en vivo. Dentro de la plataforma de ciberseguridad de Checkpoint, nuestro portfolio lo tenemos englobado en lo que es nuestro Infinity Platform y tenemos 3 verticales: Quantum para seguridad on-premises, CloudGuard para seguridad en nube y Harmony para la seguridad del workspace del usuario. La solución de SD-WAN tiene foco en la sección de Quantum y comparte un elemento con la vertical de CloudGuard para Cloud Security. Ambas dos comparten todo lo que es el plano de administración, que lo vemos en la parte superior del diagrama, y los motores de prevención de amenazas avanzadas de lo que es Threat Cloud AI, que es la nube de Checkpoint para prevenir amenazas avanzadas persistentes. La estrategia de SD-WAN es ser un elemento adicional dentro de la estrategia de Hybrid Mesh Networks, donde vamos a integrarnos con lo que son los despliegues de Security Gateways on-premises o Security Gateways en nube para facilitar las comunicaciones entre sitios data center y sitios remotos. Estos elementos forman parte de la estrategia integral de Checkpoint de cómo acercarse al mundo de SASE, de Secure Access Service Edge, y nos permite establecer comunicaciones seguras entre todos los elementos del negocio. Entonces, yendo al tema principal de Checkpoint Secure SD-WAN. Hoy en día las organizaciones están transicionando a despliegues híbridos, donde utilizan elementos on-premise y elementos en nube de distintos tamaños o distintos servicios. Puede ser una oficina pequeña local, puede ser un servicio en nube que necesita un Next Generation Firewall como despliegue. Tenemos usuarios remotos, donde el trabajo flexible es una cotidianeidad. 2 días en la oficina, 3 días en la casa puede ser en cualquier lado. Y todo el tiempo la superficie de ataque está cambiando, es dinámica, a veces se hace más grande, a veces se reduce, pero es dinámico, ¿no? Conforme al trabajo de la organización. En toda esta evolución en los últimos años, las organizaciones
tienen que gestionar distintos métodos de comunicación, distintos enlaces que aplican a distintos sitios. Generalmente cuando hablamos de un sitio data center, un sitio principal o de una oficina principal, vamos a tener enlaces dedicados, enlaces simétricos, en combinación con enlaces MPLS que son enlaces privados. Entonces, esto genera distintos tratamientos para estas comunicaciones y están expuestos a distintos tipos de riesgo. Fue necesario una gestión de estos enlaces y tener una gestión centralizada donde aparece SD-WAN como Software Defined Wide Area Networks, y al consolidarse esta gestión de accesos, también aparecen determinados desafíos de seguridad, ¿no? Donde vamos a hablar de múltiples sitios, sitios diferentes, de distintos tamaños, y la necesidad de buscar una gestión centralizada de las comunicaciones de la organización. Entonces, en este contexto, las comunicaciones entre los distintos sitios consumen distintos enlaces, algunos más eficientes, algunos más costosos. Esa seguridad puede ser relativa dependiendo al nivel de exposición que tiene cada enlace. Eh, una organización va evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces, tal vez la seguridad que se pensaba para un sitio remoto hace algunos años atrás no es la misma que se piensa hoy en día, sobre todo porque el ecosistema y el contexto ha ido cambiando y las organizaciones se tienen que adaptar a esos cambios de ciberseguridad. Y también tenemos que establecer una línea base de accesos de los usuarios. Un usuario puede trabajar en un sitio remoto, puede trabajar en la oficina principal o puede trabajar desde su casa, y hay que buscar las herramientas necesarias para garantizar los mismos accesos a Internet con los mismos permisos de acuerdo a lo que necesita para hacer su trabajo cotidianamente. Entonces, los objetivos de SD-WAN cotidianamente los podemos agrupar en estos pilares que tenemos acá, donde nombramos gestión centralizada, tener gestión de los enlaces de acuerdo a su calidad de servicio, su disponibilidad, gestionarlos de acuerdo a la aplicación que vamos a utilizar y tener un monitoreo, tener indicadores de calidad sobre el funcionamiento de los enlaces a Internet. También se busca reducir los costos cuando hablamos de transicionar de enlaces MPLS, que son enlaces privados, y tal vez en algunos sitios se puede cambiar a enlaces públicos de bajo costo, como puede ser una ADSL o un enlace a través de una antena celular. También se busca redundancia. Tener distintos enlaces permite tener distintos escenarios de contingencia o usarlos todos juntos. Luego vamos a ver la palabra indicada para todo eso. Y tener contingencia también de las comunicaciones seguras a través de la VPN cuando, por ejemplo, un enlace de MPLS deja de estar disponible y hay que transicionar a generar una VPN por Internet. Y a todas estas comunicaciones tenemos que tener capacidad de calidad de servicio, es decir, utilizar el mejor enlace para la herramienta en cuestión, ya sea un acceso a Microsoft Teams o generar una VPN site-to-site. Entonces, en la WAN tradicional tenemos un data center con un firewall en el perímetro, un enlace MPLS a un sitio remoto, donde tiene un router del proveedor que esté en ese sitio, porque no siempre puede ser inclusive el mismo proveedor. Entonces gestionamos también distintos ISPs dependiendo de la ubicación física de la oficina remota. Y lo habitual era que a través de ese MPLS las comunicaciones fluyan al data center y luego salga por el sitio principal hacia Internet, buscando generar el mismo nivel de seguridad en los accesos. Con la aparición de SD-WAN hace algunos años, lo que permitió fue que se puedan desplegar tecnologías en esas branch offices para poder tener los mismos accesos desde ambos sitios físicos. Eso permitió gestionar distintos enlaces dedicados de celulares de 5G o de LTE o ADSL. En algunos casos hemos de tener dos enlaces MPLS que eran redundantes entre ellos a tener un único enlace de MPLS o que desaparezca y trabajar solamente con enlaces ADSL de acuerdo a la necesidad del negocio, ¿no? Se gestionan distintos carriers. En algunas geografías es posible que el mismo carrier sea el único proveedor de todos los enlaces. Eso es muy relativo. Entonces SD-WAN facilita esa gestión de accesos, se tiene más control sobre el ruteo de las aplicaciones y del uso cotidiano de los usuarios. En ese sentido, un usuario que está en un sitio remoto o en la oficina principal tiene el mismo acceso a Microsoft Teams, por ejemplo, sin importar a dónde esté trabajando. Y desde un panel de gestión centralizado
tenemos visibilidad y monitoreo sobre la salud de los enlaces y cómo estamos haciendo las comunicaciones. En el mundo anterior, si quieren, a SD-WAN, lo que se trabajaba era indicadores de compromiso en el punto de saturación de los enlaces o de la latencia, pero siempre a nivel local, en el router de borde, buscando medir esa comunicación. No estaba integrado con la parte de aplicaciones o con la parte de seguridad. Entonces era como trabajar con distintos paneles de gestión y distintos indicadores de acuerdo a lo que quería monitorear una organización. Vamos a hablar de Internet Breakout o Local Breakout, como prefieran llamarlo, y este concepto lo que hace es sumarizar los enlaces, todos los que estén a disposición, para que los usemos con las aplicaciones según sea su necesidad. En algunos casos también lo llamamos Local Breakout. Da lo mismo, el concepto es el mismo, es la salida de Internet de la organización, que para una aplicación puede usar tres enlaces y para la otra aplicación puede usar solamente un enlace. Tenemos la capacidad de definir por dónde necesitamos o por dónde es más beneficioso que esa aplicación trafique, independientemente si es hacia Internet o hacia un sitio remoto vía VPN. Y ahí es donde vamos al segundo concepto que vamos a hablar de VPN Overlay. Vamos a generar overlays de VPN, una gran red de VPNs site to site principalmente, donde vamos a conectar sitios remotos con oficinas principales y según la topología, que puede ser star o mesh, estrella o red, vamos a poder hacer que las branches abren entre ellas o que todo pase a través del sitio principal. En ambos casos de uso, ya sea Internet Breakout como VPN Overlay, vamos a estar monitoreando el SLA, el Service Level Agreement de los enlaces, con latencia, con jitter o con packet loss, y podemos tener distintos criterios para distintas comunicaciones. Y también vamos a poder definir si vamos a trabajar con los enlaces de forma individual o los podemos sumarizar en lo que es un link aggregation de enlaces. Dentro de la capacidad de SD-WAN de Checkpoint, tenemos la capacidad de gestión centralizada con la orquestación de las políticas de SD-WAN, que luego les vamos a decir Steering Policy, donde vamos a consolidar la gestión de los accesos a Internet de todos los sitios. Vamos a ser capaces de aplicar seguridad definiendo Application Control y URL Filtering. Y el Next Generation Firewall nos va a permitir hacer Threat Prevention sobre la salida a Internet o sobre la comunicación a través de la VPN Site-to-Site, siempre teniendo en cuenta un parámetro de calidad de servicio. Y esto sin importar el medio. En realidad, al gateway, si es un MPLS, un enlace simétrico o una DSL, por nombrar los tres más habituales, le da lo mismo. Simplemente es un camino que le estamos definiendo para llegar a un destino. Las capacidades de aplicar seguridad, monitoreo de enlaces, VPN o demás, son todas las mismas sin importar el tipo de enlace. Quantum SD-WAN aplica a todos los gateways Checkpoint, desde los appliances Spark, que son los small business, hasta los objetos data center. Es decir, podemos definir en una nube de Azure, en una nube de AWS o de GCP, Oracle, IBM, etcétera, podemos levantar virtual gateways, que son virtual appliances, que están dentro del pilar de CloudGuard, que los nombré al principio de la presentación, y también podemos hacer SD-WAN con esos gateways para tener integrada la comunicación entre todos los sitios. Esta licencia de Gateway de SD-WAN nos permite utilizar un controlador en nube, que es donde vamos a centralizar toda la política de SD-WAN para la gestión de los enlaces y los accesos, y se la vamos a aplicar a todos los gateways que tengamos integrados en esta política. Entonces, desde una appliance Small Business que permite una conexión de un sitio remoto para 1 a 500 usuarios, o una appliance Enterprise o de data center o de nube, tenemos una licencia que le aplica y permite integrarlo en el controller de SD-WAN, como lo solemos decir. Como requisito, para que esto sea más eficiente y cumpla un rol realmente, la licencia del gateway debe ser NGTP, es decir, debe integrar Application Control y URL Filtering, por el principal motivo de que trabajamos con Application Control y URL Filtering para gestionar los accesos, los permisos de acceso a Internet. Y adicionalmente tenemos todo lo que es la suite de Threat Prevention, que nosotros le decimos SNBT, donde tenemos toda la prevención de malware de día cero. En un caso de uso que es un caso de éxito de un usuario en Latinoamérica,
se conectó un sitio principal con dos enlaces. Es una oficina de 500 empleados que tiene 75 branches donde utilizamos Quantum Spark como equipos remotos, algunos con un enlace, algunos con dos enlaces. Y la solicitud principal era que cada sitio tenga su salida a Internet directamente, que tengamos la capacidad de gestionar ese acceso a Internet de forma centralizada y que también haya conectividad segura hacia el sitio data center. Entonces ahí se mezclaron los dos casos de uso. El Internet Breakout o Local Breakout de cada sitio con su política de acceso y el VPN Overlay que nos permite que todos los sitios remotos se conecten al sitio central. Como detalle, si quieren, técnico de la solución, hablamos de 75 Quantum Spark 1595, 6200, que es la línea Enterprise, y los software blades de NGTP y SD-WAN para poder desplegar toda esta configuración. Entonces, en la evolución de la WAN tradicional, hacia el Software Defined Wide Area Network de Checkpoint, vamos a poder gestionar enlaces públicos y privados de distintos sitios con distintas capacidades de acceso, distintos niveles de seguridad acorde a la necesidad del negocio y que todo sea administrado de forma centralizada. De esta forma hablamos de que la seguridad converge y se eleva la línea base de ciberseguridad de la organización. Como resumen, Quantum SD-WAN nos permite simplificar la gestión de los enlaces, priorizar tráfico por aplicación, utilizar Threat Prevention, consolidar todo en un único dispositivo. Podemos observar las funciones del router de borde adentro de nuestro dispositivo de perímetro. Aplicamos inteligencia artificial en lo que es Threat Cloud, que es la herramienta principal para prevenir amenazas avanzadas. Tenemos redundancia de enlaces y de hardware. También hay servicios redundantes con las VPNs a través del MPLS. Y cuando usamos la gestión centralizada de la nube, porque esto es importante destacarlo, hace sentido que el controller de SD-WAN esté en la nube. ¿Por qué? Porque son todos sitios remotos. Entonces, si tuviéramos gestión centralizada solamente de forma local, con nuestro security management, si ese sitio deja de tener disponibilidad, no tenemos gestión y visibilidad de todos los sitios remotos. Entonces, al estar el controller en nube, la probabilidad de ocurrencia de una falla de la nube es mucho menor a de un sitio local. Y también nos permite integrarnos con otras herramientas de la plataforma Infinity, como lo son Infinity Playblocks, que es nuestra suite de automatización, orquestación, una integración de software que es una herramienta para desplegar seguridad y tener playbooks y funciones adicionales dentro del gateway, y también integrarse con la parte de events, monitoreos y de XDR de toda la plataforma de Infinity. Próximamente nos vamos a integrar con Harmony SASE también para tener una integración con la conexión remota de los usuarios dentro del overlay de VPN y de salida a Internet. Ese es el resumen hasta ahora de la tecnología. A bajo nivel, lo que vamos a encontrar son distintos features que vamos agregando a medida que salen los nuevos Jumbo Hotfix. Para aquellos que están familiarizados con los releases de Checkpoint, tenemos público una guía de administración, una nota de soporte, donde vamos explicando las nuevas correcciones en los Jumbo Hotfix Accumulators, que son nuestras mejoras sobre el código, y está dividido en dos partes, ¿no? Features nuevos y mejoras. En la parte de features nuevos van a ir encontrando en las últimas versiones que se van agregando características sobre la parte de SD-WAN, porque las vamos liberando a medida que las desarrollamos. Eso permite que hoy en día podamos hacer nateo estático según el ISP, lo cual permite ser muy granular en la comunicación. Tenemos soporte a más de 500 branches y a multidominio. Hay un feature en particular de topología que nos permite incorporar más de 1500 sitios remotos. Soporte a VPN basado en rutas o dominio, que son las dos formas tradicionales de configurar VPNs. Y hay un VPN dashboard mucho más eficiente, mucho más visual, donde vemos el estado de salud de las comunicaciones de VPN. Hemos agregado Forward Error Correction para evitar la duplicidad de los paquetes. ¿Mm? Y también vamos agregando nuevas características de monitoreo para utilizarlo dentro de los enlaces y tener una mejor idea del estado de salud de los enlaces que estamos utilizando. Fíjense que ahora estoy hablando de R82. ¿Por qué?
porque dentro de la suite base de R82 ya hay features de SD-WAN que nombré anteriormente, y con el último Jumbo Hotfix hemos agregado ciertos features que son específicos y que agregan soporte a distintas plataformas. Una novedad importante de R82 es que podemos declarar dominios de encripción de VPN para cada gateway en particular, lo cual permite tener un control más granular del ruteo de las VPNs por dominio. Hay una gestión del administrador para lo que es el ruteo simétrico de paquetes. Y existe un feature adicional a todo esto que es Enhanced Link Selection. Para los que conocen Checkpoint de antes, saben que Link Selection es la definición hacia el gateway de dos enlaces para gestionar túneles VPN, pueden ser más, y eso iba en combinación con ISP Redundancy para ser eficiente, ¿no? El Enhanced Link Selection ahora lo podemos hacer como un feature específico por gateway, que no esté asociado a todos los gateways como configuración global, y que también nos permite definir enlaces individuales para cada gateway con los cuales trabajar, lo cual le agrega mucha más granularidad para la gestión de esos enlaces y que trabaja en conjunto con SD-WAN dependiendo del caso de uso. Tenemos calidad de servicio incorporado en la plataforma, agregamos soporte a maestro en este release con este Jumbo Hotfix y hay nuevos objetos dinámicos que nos permiten hacer configuraciones más globales y más eficientes en la política de SD-WAN. Cada vez que salga un Jumbo Hotfix, les recomiendo que vayan a la página para revisar cuáles son los features nuevos que se están agregando sobre cada una de las versiones. El workflow en general de SD-WAN tiene un punto inicial donde tenemos que evaluar si tenemos un servidor de gestión centralizado on-premise o un servidor de gestión centralizado en la nube para la política de seguridad. Cuando es on-premise hay que integrarlo con el Infinity Portal. Cuando es en nube ya está integrado, entonces ya hay un backend de comunicaciones. Y básicamente tenemos que hacer los siguientes pasos. Definir en el gateway cuáles son las interfaces de los enlaces de Internet. Se despliega un nanoagente que hace una comunicación segura con el Infinity Portal para reportar esos enlaces y para descargar la política de SD-WAN. Y luego, desde nuestro Policy Package tradicional, vamos a seguir manejando las reglas de firewall de acceso y las reglas de VPN con terceros que están por fuera de SD-WAN, al menos por ahora. Y desde la parte de SD-WAN vamos a gestionar nuestra política de acceso a los servicios y el VPN overlay de los gateways que forman parte de nuestra topología de SD-WAN. Y ahí vamos a hablar del VPN overlay y del local breakout. Es muy sencillo el despliegue. Se tarda 5 minutos por gateway en hacer estas configuraciones y a medida que se van habilitando los vemos aparecer en el Infinity Portal y ya están listos para recibir su política de SD-WAN. Esto lo vamos a ver en la sección de demo. Dentro del gateway, la arquitectura interna del software tiene su integración con el Infinity Portal a través de un nanoagente, como les comentábamos recién. Ese nanoagente va a gestionar los enlaces, la política de SD-WAN y va a decir cómo mover el tráfico al gateway. Y luego el management en su integración al Infinity Portal va a replicar ciertos objetos que son de interés para la política de SD-WAN y también vamos a compartir los logs, los que son de Application Control URL Filtering y de prevención de malware, porque es lo que es de interés para la política de SD-WAN. El nanoagente es como una especie de SIC adicional que genera el gateway hacia el Infinity Portal. Para que esto sea eficiente y funcione, cada cliente tiene que tener su propio tenant de Infinity Portal y lo podemos gestionar apenas recibimos la licencia de SD-WAN o lo pueden generar antes y pueden habilitar un trial para empezar a usarlo. Esta política permite definir el steering de acuerdo a un criterio, de acuerdo a determinados objetos. La podemos ver abajo a nivel de clip para ver cuál es el estado de la política, en qué versión está y si está funcionando correctamente. Eso también nos da una vista de cuáles son las políticas que estamos aplicando. Y acá tenemos dos ejemplos. Por un lado tenemos las políticas de SD-WAN. Fíjense que son políticas más generalistas, porque no es una cuestión de habilitar accesos acá, sino que es una cuestión de decir por dónde sale el tráfico. Entonces vamos a trabajar con distintos objetos, principalmente dinámicos u objetos más globales. Pueden ser igualmente objetos host, usuario, red, como tradicionalmente,
Y lo que buscamos acá es decir, bueno, de acuerdo al tipo de aplicación, vas a usar estos enlaces de comunicación y lo vas a aplicar a estos gateways que están acá. Así tenemos un control de los accesos de esas aplicaciones. Y en nuestro Smart Console tenemos los permisos de acceso. Entonces, la combinación de ambos dos es lo que le da el acceso completo a los usuarios de acuerdo al interés de cada uno. Haciendo un doble clic en la política, vamos a tener objetos del tipo Services and Application, como ya estamos acostumbrados. Vamos a tener Updatable Objects, como usamos en Smart Console. Vamos a trabajar tal vez de una forma más visual con objetos dinámicos en lo que respecta a generalizaciones de accesos a Internet o de redes internas o zonas. El objeto zona acá empieza a tener como más relevancia de lo que habitualmente trabajamos y así buscamos ser más eficientes en la generación de reglas que nos den los accesos. La idea de estas reglas es que una vez desplegadas haya pequeños ajustes a lo largo del tiempo, que no es algo que tengamos que estar manipulando todos los días, porque esto tiene que seguir una lógica de negocio de acuerdo a una necesidad del usuario. Y fíjense que la última columna dice Steering Behavior, y ahí es donde va a estar el criterio de qué enlace, cómo lo van a usar de acuerdo a lo que tenga como necesidad, si es un usuario, un objeto de red específico o el overlay de VPN para establecer la comunicación segura. En este detalle de Steering Objects, fíjense que aquí tenemos el objeto default overlay que se crea automáticamente, definimos los umbrales de latencia, de jitter o de packet loss y cómo vamos a utilizar el enlace de acuerdo a un criterio en particular, ¿no? Acá tenemos los criterios del threshold y acá cómo vamos a usarlos, si vamos a hacer link aggregation, sumando todos los enlaces, o vamos a priorizar los enlaces como una especie de redundancia de uno de otro y cada cuánto vamos a estar censando el estado de esos enlaces. Una nota aclaratoria acá. Cuando creamos por default el acceso de SD-WAN e iniciamos el portal, por defecto se crean ciertos objetos y ciertas reglas de acuerdo a los casos de uso más generales que hay dando vuelta. Al principio se van a encontrar con que hay dos enlaces ISP y un enlace MPLS. Eso simplemente es así porque es el caso de uso más habitual. Ustedes pueden agregar la cantidad de objetos que crean necesarios porque pueden trabajar con 4 o 5 enlaces públicos, porque son de distintos sitios y los tienen todos dentro del mismo panel. Pueden tener distintos enlaces MPLS o pueden tratar una red interna como un MPLS. No hace falta que sea estrictamente un MPLS. Entonces, al principio van a ver que hay 3 enlaces, pero después pueden agregar los que sean necesarios una vez que terminan el wizard de integración. Bien, lo aclaro porque a veces cuando hacen el wizard nos dicen, ah, no, pero acá hay 3 nada más, entonces soportás 3 enlaces. No, eso no es correcto. Eso es simplemente una configuración por defecto que hay, que después hay que customizarla. Tenemos distintos connection flows que nos indican cómo vamos a gestionar el tráfico en estos steering objects. Cuando hablamos de local breakout, red interna hacia Internet usando el enlace local. Cuando hablamos de overlay, le estamos diciendo al gateway que genere un túnel VPN en todos los objetos a los cuales le aplica esa política para conectarse de forma segura, según la topología elegida de estrella o mesh. Entonces, automáticamente el gateway levanta los túneles. No espera a generar tráfico, sino que se levantan por defecto porque lo dice la política que tiene Overlay VPN configurado. Tenemos una conexión de backhaul, que es una redundancia, si quieren, de ir a Internet a través de la VPN cuando falle el objeto local, por ejemplo, y así dando la vuelta yendo al sitio principal, salimos a Internet. O se puede priorizar, que estén los dos funcionando, pero que uno tenga más prioridad que otro. Cuando hablamos del monitoreo de SD-WAN, para los amantes de la CLI, usando el CPView podemos ver el detalle de cómo está funcionando cada uno de los enlaces, de los steering objects, cómo están los proving para ver el SLA de esos enlaces. Y obviamente cuando entran al CPView tienen un montón de información adicional para monitorear el estado de los gateways. Esto es ir gateway por gateway, ¿no? Es un detalle específico de un sitio puntual. Vamos a tener el próximo salto, qué ISP se está utilizando,
y así vamos recolectando información, que esta información es sincronizada por el nanoagente hacia el Infinity Portal para generar estos tableros de monitoreo que ven acá. El SLA, el tráfico, las aplicaciones, cuáles son los objetos de steering que estamos utilizando y qué usuarios está usando cada uno, cómo viene la salud de los enlaces. Y muchas veces se habla de self-healing objects, ¿no? De enlaces que se van a autocurar, digamos, o autorresolver. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando un enlace empiece a estar degradado por un criterio que hay de monitoreo, el tráfico se puede empezar a mover a otro enlace que tenga mejor SLA. De esa forma, el usuario no se va a dar cuenta de la degradación en el enlace por el cual estaba cursando y sus tráficos se van a ir moviendo hacia enlaces que tengan mejor calidad de servicio. Esto se hace de dos formas. Primero con el monitoreo de los enlaces, jitter, latencia, pérdida de paquetes. Y luego se puede hacer a través de calidad de servicio, aplicando tags de calidad de servicio para tráfico en particular de acuerdo a la configuración que usemos en la sección de QoS. Luego pasamos al VPN overlay, que es algo que muchas veces está en debate, es si hacemos VPN sobre SD-WAN. Y esto existe desde que existe el feature de SD-WAN de Checkpoint. Aquí vamos a buscar establecer comunidades estrella o mesh para que todos los sitios hablen de acuerdo a nuestra política, utilizando distintos objetos de steering de VPN. Esto nos va a permitir definir enlaces específicos en los cuales hacer VPN, distintos criterios de latencia para esos enlaces y cómo vamos a mover el tráfico dentro de estos enlaces. Y una cosa muy importante que tienen que tener en cuenta que cuando los objetos gateway forman parte de la política de SD-WAN, lo que manda es el connection type. Si es Internet, va a ser un steering object de local breakout. Si es overlay, va a ser un steering object de VPN. Este es el default overlay, es el objeto que se crea por defecto. Entonces, en todas las políticas donde diga default overlay, van a tener los dominios de encripción, que lo vamos a ver a continuación, y los gateways van a ser túneles site-to-site entre esos dominios de encripción de acuerdo a cómo estén configurados. Y acá le van a definir los links que van a usar. Puede ser uno en particular, pueden ser dos, pueden ser todos. Depende del criterio que quieran utilizar para generar esos túneles de VPN. Bien. ¿Cómo funciona esto conforme a lo que estamos acostumbrados a trabajar? Nosotros tenemos nuestras comunidades de VPN que trabajamos habitualmente con Link Selection o Enhanced Link Selection y tenemos la política de SD-WAN. Entonces, cuando ustedes crean un objeto de SD-WAN, un gateway que le instalan en el nanoagente, lo vamos a ver rápidamente en el laboratorio, a ese gateway tienen la capacidad de decirle, vos sos parte de SD-WAN y de acuerdo a la regla que le aplica y al steering object, va a ser VPN o no. O por ahí hace las dos cosas. Hace Internet Breakout y hace overlay de VPN. Y eso siempre aplica para los gateways que son administrados por el mismo management. SD-WAN en ningún caso de uso es interoperable con terceros. Sí tenés capacidad de generar VPNs con terceros, adicionales a las de SD-WAN. Y ahí vamos a la configuración clásica. Tenemos nuestro gateway y los interoperable device, nuestro link selection y la VPN policy. Entonces lo que termina sucediendo es que a través del overlay de VPN los gateways van a hacer su propio mesh y después con terceros vamos a tener las VPN site-to-site Simplified Mode que solemos utilizar ya sea por dominio o por ruteo. Y todas estas configuraciones conviven. Hay un dato interesante, es que cuando se crean las reglas de VPN por defecto, fíjense en la guía de administración, la recomendación es siempre ubicar las reglas de VPN arriba para que hagan match más rápido. ¿Bien? Y fíjense acá los objetos dinámicos que estamos utilizando que son del tipo dinámico. Mi dominio VPN, el dominio VPN del peer. Esto se configura automáticamente de acuerdo a la configuración que aplicamos adentro de la comunidad VPN. Y acá tenemos los distintos steering objects. Bien, siempre que estos steering objects adentro digan que son overlay, van a hacer un túnel site-to-site entre estos objetos que están aquí y van a aplicar a este tráfico que está acá de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Y por arriba tenemos los objetos local breakout, que son objetos que dicen Internet en su steering object, en el detalle de cada uno. Hay algunas recomendaciones para leer aquí, porque así hace más eficiente el despliegue de la política y que sea más fácil el uso para los administradores.
Y siempre que esté Link Selection configurado, SD-WAN tiene preponderancia en lo que es el FWA Chain, en lo que es el análisis de paquetes de acuerdo al ruteo del gateway. SD-WAN viene primero. Entonces, Link Selection viene después en lo que es VPN tradicional. Y mientras SD-WAN esté configurado en ese gateway, el gateway va a seguir las órdenes de la política de SD-WAN para hacer VPNs. Y cuando no tenga más instrucciones, va a ir a Link Selection, que es la configuración tradicional de política de seguridad de VPN. Lo mismo si falla el nanogente o hay algún problema, siempre hay un fallback a Link Selection. Entonces, de esa forma, se pueden establecer igual los túneles de VPN. Lo que van a carecer es el movimiento de enlaces entre uno y otro de acuerdo al Steering Object. Pero es un plan B en el caso de que falle algo de la política de SD-WAN para no perder comunicación. Y obviamente el Link Selection aplica a todas las VPNs con objetos de terceras partes. Aquí tenemos un ejemplo de monitoreo, túneles entre distintos sitios. ¿Cuál es el estatus? El SLA. Acá vamos agregando constantemente nuevos indicadores de monitoreo, como por ejemplo esta hermosa tabla que tenemos acá. Esto lo sacamos de un laboratorio que hicimos para un cliente que nos pidió hacer un mesh de VPN entre 5 gateways, simulando un MPLS en el medio y enlaces a Internet. Entonces acá tenemos el estado de cada uno de los túneles, cuál es la latencia que tenía cada uno, el packet loss, cuándo fue la última vez que se monitoreó, cuáles fueron los túneles y cómo se han ido moviendo entre ellos. Y de esta forma tenemos un mapa del SLA de servicio de los túneles de VPN que nos permitió después reemplazar los MPLS en ese usuario final. Esto está en producción hoy en día, fue una demo que hicimos el año pasado. Acá traigo una comparación rápida con ISP Redundancy. ISP Redundancy es un feature de routing que Checkpoint usaba y se sigue usando como su redundancia de enlaces a modo ruteo. No mira capa aplicación, no requiere licencia, lo cual lo puedo usar out of the box. Tienen distintos features que ya han sido mejorados, el steering por aplicación, usar el mejor enlace. Mejora el monitoreo. Para la VPN sigue usando capa de transporte de IPsec, tiene mejores dashboards de monitoreos, sumariza los vínculos y demás. IP Redundancy sigue siendo una opción para cierta redundancia, pero en los casos de uso SD-WAN es mucho más completo, es mucho mejor y permite tener más capacidades. Y aquí les hago una nota aclaratoria. En los equipos Quantum Spark pueden usar SD-WAN desde el momento cero, es decir, no necesitan la licencia. Pueden usar SD-WAN para todo lo que es el Internet Breakout de un equipo Quantum Spark, que es la línea Small Business. Van a carecer del controlador central, bien, porque eso sí necesita la licencia, y van a carecer del overlay de VPN automático. Pero bueno, pueden hacer VPNs por comunidad igual. Y acuérdense que en los Small Business tienen la consola de administración de Quantum Spark. Entonces tienen el Spark Management con cada appliance. Que si ustedes vuelcan ahí 10 equipos, porque cada equipo tiene una licencia y están todos en el mismo tenant, van a tener una pseudo administración centralizada de SD-WAN por cada equipo y de VPNs de forma centralizada, sin usar los features avanzados, ¿no? De Overlay VPN y Steering Object y demás, pero por lo menos van a tener un básico por equipo para poder monitorear los enlaces, ver el estado de salud y poder tener algún tipo de reporting y gestión de forma centralizada. Aquí tienen el QR para la guía de administración, las versiones recomendadas para desplegar SD-WAN en Quantum Enterprise 8120 más el último Jumbo Hotfix que es el 101, 82 más el Jumbo Hotfix 14 que es el último, en realidad el último es el 18 pero con el 14 estamos bien, y los Quantum Spark 811017, el último build, que es el 4500 y algo. Siempre fíjense que para los Quantum Spark no liberamos Jumbo Hotfix, sino que cambiamos el número de build. Entonces, cada mes y medio, 2 meses, aparece un nuevo build con mejoras y con nuevos features sobre el código. Entonces, siempre traten de trabajar en estas versiones. Acá tienen la nota de soporte de SD-WAN en Support Center y aquí tienen el link de la guía de administración. El QR corresponde a la guía de administración. Y si tienen alguna duda o consulta, hablan con su SI amigo para resolverla y ver cómo los podemos ayudar. Rápidamente en Roadmap, así puedo pasar a mostrarles el portal. Soportar más de 1500 branches, soportar más de 1000 branches para Mesh, mejorar la comunicación con terceros en VPN
Incorporar soporte a ABS Next y ABSX va a estar soportado en ambas versiones de Virtual System y soportar el nuevo método de clúster Elastic XL. Maestro ya se soporta hoy en día, está en Early Availability y está próximo a ser declarado definitivo en un próximo Jumbo Hotfix. Desde el lado de gestión vamos a hablar de Zero Touch. Checkpoint tiene Zero Touch hace muchos años. Si checkpoint.com y se loguean con sus credenciales de User Center, acceden a un portal que les va a mostrar todos los User Center y todos los gateways que tienen ahí. Y ahí pueden crear los templates de configuración. Entonces lo que estamos buscando es que el Zero Touch haga el onboarding automatizado hacia el portal de SD-WAN. Pero, ¿qué pueden hacer hoy en día? Hacer el onboarding del equipo, por lo menos al Security Management, de forma automatizada. Y una gran cantidad de configuraciones adicionales. Un gateway, cuando lo sacan de la caja, su interfaz de Internet trata de buscar un DHCP y en cuanto encuentra IP, trata de conectarse a zerotouch.checkpoint.com y pregunta si tiene alguna configuración disponible. Así funcionan todos los Zero Touch. Agregar soporte para Large Scale Management, una característica de management muy especial para miles de sitios. Que haya un botón para hacer un skip desde igual, tal vez en alguna conexión no lo queremos, bien, y no lo queremos deshabilitar del gateway, entonces dar esa opción y mejorar en la parte de monitoreo, seguir agregando nuevos indicadores, aplicaciones, KPIs por ISP específico o de VPN overlay, hacer un enrichment de los logs y poder hacer troubleshooting de VPN desde el portal de SD-WAN. Todos estos features hoy en día están en el Smart Console, en la parte de Events, entonces los queremos tener también adentro de la parte de SD-WAN directo. Mejoras de conectividad a Layer 2 cuando hay múltiples enlaces en la misma subred. Soporte IP dinámica en clúster cuando hay multi-interfaces. Integrarse con Harmony SASE para meter a los usuarios adentro del mismo overlay de VPN. Mejoras en IPv6. Inyección de rutas y demás. Así que ahora para ir cerrando voy a cambiar al portal. Y acá es cuando habilitamos que hagan más preguntas sobre lo que les estamos contando. Lucas, tenemos preguntas Dale. mientras te sumas a la demo. Sí, claro. Dos preguntas que son parecidas. ¿Podemos tener un Quantum Spark como hub en el sitio principal con SD-WAN? O si Sí, se está tiene un soportado. roadmap. En el último build. Excelente. Tenemos aquí también otra pregunta. ¿Cuál es el objetivo principal de la versión R8120 Jumbo Hotfix 101? Bueno, el Jumbo Hotfix agrega distintos features. Lo que hace es ir agregando los últimos de SD-WAN. El más destacable para lo que es SD-WAN es la capacidad de hacer NAT a elección. Y acá lo voy a mostrar en el portal. Este es el portal, el Infinity Portal. Entiendo que todos lo conocen. Estamos en la sección de Quantum SD-WAN. Cuando entramos ahí tenemos nuestra sección de SD-WAN Policy. Y uno de los features más importantes que agrega es que le decimos cómo vamos a manipular los NATs. Si acorde a la política de SD-WAN, a los Steering Objects, o acorde a lo que dice la tabla de NAT en Smart Console. Entonces, ese Jumbo Hotfix agregó ciertos features para SD-WAN que son muy útiles en esta configuración. Luego tiene correcciones de errores, de código, mejoras en algunas cosas, y está todo declarado en la página de Jumbo Hotfix. Bien. Acá tenemos una integración real. Tengo un gateway en mi casa, que es por el cual estoy haciendo esta conexión, integrado a SD-WAN desde un management on-premise y también tengo un Smart One 1 Cloud integrado. Y estas son las políticas que configura por defecto. Bien. MyVPN Domain, PeerVPN Domain. Esto sale de los objetos gateway que salen de la configuración de SD-WAN. Acá la política se divide en dos, ¿no? Cuando voy a compartir archivos que uso este protocolo, que es el SMB, o cuando muevo cualquier tipo de tráfico. Entonces, siempre que el objeto sea default overlay, va a hacer una conexión hacia el litio central, usando todos los enlaces, y va a ser un túnel encriptado. Puedo crear nuevos objetos, ¿bien? Nuevos steering objects, que van a quedar en custom steerings. Puedo crear nuevos mapeos de NAT y aplicarlos desde acá, y puedo agregar clases de clasificación de servicio. Todo esto forma parte de las políticas. Bien. Y también acá está la sección donde creamos nuevos enlaces para declarar en las interfaces. Bien, que es lo que les decía al principio. Acá me tomé el trabajo de agregar nuevas WAN y nuevos MPLS. Simplemente el criterio más importante es entender si es público o privado. Acuérdense que la topología de los gateways tiene que estar correctamente definida.
para que esto sea bien eficiente. Y seguimos la lógica de interfaces que dan a un segmento público, interfaces que dan a un segmento privado. Y acá van a agregar los enlaces que necesiten. Y eso permite que después, cuando declaramos el gateway, como este que está acá, tengamos acá los distintos enlaces que se los dije en un momento de la presentación. Cuando ustedes crean esto por defecto, tienen WAN1, WAN2 y MPLS. A medida que agregan WAN links, van a ir apareciendo estas columnas de acá. Y acá van a ver las interfaces que están declaradas en la Gaia Web WE. Le tienen que poner un tilde de que es una interfaz de SD-WAN, ¿bien? Para que aparezca en esta lista que está acá. ¿Bien? Si no, no van a aparecer ahí y si no, no van a ser enlaces utilizables para el Steering Objects. Cuando conectamos el gateway por primera vez, hay un pequeño paso a paso que hay que hacer antes de hacer el wizard, donde descargamos un token con un pequeño agentito y cuando terminamos de hacer esa integración, ya vamos a ver el SD-WAN Gateway en esta lista. Esos agentes los vamos a gestionar desde aquí, desde la sección de Agents, ¿bien? Y nos va a dar el estado de conectividad, si soporta SD-WAN y si la estamos utilizando o no, ¿bien? El management también va a estar integrado, por eso aparece en este segmento, ¿bien? Porque hacemos sincronismo de objetos y aquí los distintos gateways con sus distintas capacidades. Una vez que ese nanoagente está integrado, lo podemos usar en la SD-WAN Policy. Y acá tenemos un objeto al final que dice SD-WAN Gateways, es decir, a todos los que le pusimos el agentito y lo podemos monitorear. Puedo revisar el wizard igual porque no va a cambiar en nada. Acuérdense que esto tiene que estar todo en verde. Y acá les va a decir cuántos management tienen integrados. Este warning está bien. Acá me dice para qué management quiero configurar SD-WAN. Bien, por ahora quiero hacerlo para este. Es mandatorio que estos tres tildes en el objeto gateway estén activos: Application Control, URL Filtering, y si hacen VPN, IPsec VPN. Acá le dicen los casos de uso que van a usar. Todo esto es Local Breakout, esto es VPN, esto es VPN, esto es el default breakout. Y acá le dicen en qué gateways van a usar esto. Si le ponen el tilde, forma parte de SD-WAN. Si no le ponen el tilde, no. Acá tengo otro gateway que es el Wi-Fi de mi casa y no lo estoy usando para SD-WAN porque es un Wi-Fi interno. Mi salida de internet es a través de este gateway, así que le aplico SD-WAN a este gateway. Bien. Luego asociamos las interfaces como les comentaba antes. Fíjense que acá aparecen todas las interfaces. Y después en el summary dice enforzar política, publicar la sesión e instalar política para no perder la costumbre. Bien. Una vez que todo eso está integrado y está funcionando, la parte de monitoreo se empieza a llenar de información. En este caso no tengo ningún túnel VPN, por eso esto está en cero, pero la configuración está activa. Tengo un gateway donde estoy recolectando información de navegación. Esta misma información la podemos usar para hacer reportes. Y la tenemos en Smart Event. Y aquí tenemos el live monitoring de cada una de estas secciones. Si quiero ver todos los gateways, qué steering object es el que quiero que me dé información, de cuánto tiempo, cómo viene el throughput, si hay latencia, si hay jitter, si hay packet loss, etcétera, de acuerdo a lo que reporta este enlace. Y si queremos ver el overlay de túneles de VPN, lo vamos a ver de acá, con cantidad de túneles up, down, y el SLA de tráfico de cada uno de estos túneles. Podemos seleccionar todos los gateways o no, lo que nos sea más conveniente. Y de esta forma tenemos visibilidad de el local breakout aquí y el overlay de VPN aquí. Bien. Tenemos los logs de estas secciones específicamente, que esto lo estamos sincronizando con el management. Entonces aquí vamos a ver los logs de cada uno de estos eventos, de acuerdo a lo que reportó el management o a lo que le estamos diciendo que sincronice de objetos. Bien. Eso va a consumir una pequeña cuota de almacenamiento en la nube que viene con la licencia de SD-WAN. Acá tenemos notificaciones por si hubo algún cambio de enlace o algo en particular. Fíjense ahí los cambios de cuando entré al objeto de Agent Profile recién. Y logs de auditoría que nos dice los cambios que va haciendo cada administrador dentro de la plataforma. ¿Bien? Esto igual que el Smart Console.
Con esto hemos realizado todo lo que es el portal desde One en alto nivel, hemos presentado toda la herramienta y como plus, la idea de usar el Infinity Portal es que podamos integrarnos en la parte de Events, donde vamos a poder ver los datos de salud del gateway a nivel de telemetría, a nivel de eventos de seguridad que estamos manejando. Entonces estamos consolidando toda la información de seguridad. Tenemos los logs de Threat Prevention aquí, donde vamos a detectar o reportar los distintos eventos de acuerdo a lo que estamos recolectando. Tenemos nuestra parte de ingestión de logs, donde dice cuánto estamos consumiendo de logs, y nos estamos llevando los datos de salud del gateway o de los gateway que tengamos integrados acá para tener un estado de la salud a nivel hardware, CPU, memoria, tráfico, conexiones. ¿Bien? Todo esto lo mostramos como un plus de también utilizar la plataforma de Infinity Portal. On-premise se pueden descargar del sitio de soporte lo que es el servidor Skyline, que es una máquina virtual ya configurada que cuando la instalan y le dicen ahí hay un gateway checkpoint, tienen toda esta telemetría on-premise. Bien, esto es como la frutilla del postre de toda la plataforma de Infinity para que vean para el lado que está yendo Checkpoint. Hasta aquí toda la presentación. ¿Alguna duda, consulta en general? ¿Hay algo más ahí, Carlitos, dando vuelta? Sí, hay unas consultas adicionales. Muchas gracias, Lucas. Excelente presentación. La Volvemos a escribir. plataforma SD-WAN soporta que las sucursales no tengan salidas a Internet, que solo usen un par de conexiones privadas tipo MPLS. Los sitios remotos requieren una IP pública estática o soporte IP dinámicas. La tercera pregunta es, ¿podemos monitorear el overlay de SNMP VPN como ser estadísticas de tráfico? Sí, creo que las tres preguntas, la respuesta, vamos de a una. No es un requisito indispensable que el sitio remoto tenga salida a internet local. Va a ir por su MPLS al sitio principal y después sale a internet. Y nosotros lo que vamos a hacer acá es declararle a ese objeto, le vamos a decir, tenés dos interfaces MPLS y that's it. Mientras tengamos visibilidad de gestión, no importa por dónde llega a internet, no por dónde sale, por dónde llega sería el caso de uso ese. Bien, ¿se soporta IP dinámica? Sí, se soporta IP dinámica y funciona de la misma forma que antes. Las VPNs en ese caso se hacen por certificado, es mucho más dinámico y mucho más fácil de ejecutar y tenemos la misma capacidad de gestión, inclusive con un management on-premise o un management que esté desplegado en Smart One 1 Cloud, que es nuestra consola de administración en nube. Esa era la segunda, ¿no? Y la tercera, Carlitos, ¿me recordás, por favor? Estás en mute. ¿Podemos monitorear el overlay VPN por Sí. SNMP como ser estadísticas de tráfico? Sí, señor, sí. El overlay, siempre que monitorees por SNMP, vas a estar levantando las características del gateway. Entonces, SNMP tiene sus OID, donde vas a levantar todo lo relevante a VPN que vos tengas ahí. Ahora, cuando vos lo levantás como SNMP, el panel donde vos lo estás mirando depende de cómo vos te lo estés customizando. En ese caso, te diría que primero prueben el Skyline, que desplieguen el servidor de Skyline y vean qué información de VPN ya tienen preconfigurada en ese portal. Bien, entonces lo que estamos viendo acá en la parte de monitoreo es esa estadística de monitoreo, pero que nosotros ya tenemos armados los widgets, bien, para monitorear los túneles. Si te lo haces en SNMP, puedes hacer lo mismo. También lo hacíamos con Smart View Monitor, pero Smart View Monitor quedó como herramienta legacy. Bien. ¿Algo más que de ahí, Carlitos? Y tenemos otra pregunta, ¿cómo habilitar SD-WAN en CloudWare Network Security? Y la otra Mm, pregunta, nada de eso, ¿BCX va a soportar SD-WAN así como maestro? sí, BSX va a soportar SD-WAN tanto en Virtual System BSX y en BS Next. En ambos dos modos de Virtual System se va a soportar SD-WAN. Y en CloudGuard no hice ninguna salvedad en particular porque no hay ninguna diferencia. Puede ser una máquina virtual en tu data center privado, puede ser una máquina virtual en Azure, AWS o GCP o alguna nube, mientras vos tengas integrado ese CloudGuard en un security management on-premise,
o cloud, da lo mismo. Va a formar parte del dominio de administración. Cuando ese dominio de administración está unido en el Infinity Portal, se convierte en un gateway que puede ser elegible para SD-WAN o no. Y las capacidades son las mismas. Entonces, hace poco levantamos un laboratorio en Azure. Van al marketplace, siguiente, máquina virtual. Obviamente tiene que tener dos enlaces de internet definidos, ¿no? Si le dejan una sola interfaz pública, van a tener mejor monitoreo, sí, pero no van a tener ninguna ganancia de SD-WAN. Lo van a tener integrado ahí, pero sí se puede y no hay ninguna ciencia. Es exactamente lo mismo que en un gateway on-premise, ¿bien? O en un gateway físico, si quieren decirlo. La última pregunta, Lucas, es, Sí, ¿se Carlitos. puede habilitar Access Control, Threat Prevention, SD-WAN, Overlay VPN y Local Background en el mismo dispositivo SMB Spark? Sí, 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 se puede. Obvio. Cuando vos lo gestionas de forma centralizada, es todo lo que vivimos acá. Cuando lo gestionas de forma local y es una caja standalone que no tiene un management que lo está integrando, podés hacer threat prevention, podés hacer local breakout, pero no tenés administración centralizada. Bien, tenés una pseudo administración centralizada con el Spark Management que está acá. Cualquier equipito small business que tienen, lo pueden subir acá, que ya está incluida la licencia y es fantástica esa consola. La VPN va a seguir siendo una VPN por comunidad tradicional, hasta que adquieran la licencia de SD-WAN y la impacten a la appliance Small Business. Bien, Hemos respondido a todas las consultas, Lucas. Muchísimas gracias a todos por excelente presentación, Lucas. gracias, Carlitos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Esta información lo vamos a subir en nuestro canal de Checkmates y también va a estar en YouTube. Muchísimas gracias. Gracias, Luz, Gracias también. a todos por el tiempo y que tengan buen Mm, día. Saludos. ay, chicos, denme un minuto. Nos están Sí, acompañando todavía perdón. personas y quedamos de Sí, regalar Sí, unos regalitos. es verdad. Decime Entonces, el al número final del evento, todavía estamos teniendo 39 personas. Si quieres, 39. yo ya tengo la lista Bueno, disponible. Me parece voy que a vas poner a hacer un aquí un generación 39. Perfecto. Generar 22. 22. Ok, perfecto. El número 22 es, Sí, dame un minuto, José Galvis. Él es uno de los ganadores, va a recibir por correo una licencia de Sonalarm que le va a ayudar para poder tener más seguro todo su dispositivo, porque las aplicaciones y todo lo va a revisar con nuestro software de Harmony, ¿correcto? ¿Quieres darme correcto. otro numerito, Sí, Lucas, claro. para poder 24. 24, veamos, 24 es José Guzmán. José Guzmán de BVSTV. Él es el ganador. Y tenemos la oportunidad de hacer un tercero. ¿Quieres compartirme Bueno, el dato de un tercero? y ahí tenemos número 3. Tres. El ganador tres se llama Carolina Vargas. Muy Entonces, ella bien. es de Procom. Muchas gracias. Les recordamos que estos webinars están en formato van a quedar en formato on demand y tenemos un webinar disponible cada mes para que puedan hacer sus preguntas en vivo. Son webinars en formato Latinoamérica, en español, todos ellos. Muchas gracias ahora sí a todos por Ahora acompañarnos y sí. recibirán el correo con la información. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día. Perfecto. Que luego. tengan muy buen día a Gracias. todos. Gracias por acompañarnos. Saludos.